Buenos días, buenas tardes, buenas noches, apóstoles. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos el episodio número uno de la tercera temporada de La Voz del Apóstol. Y bueno, de verdad que ha sido increíble estar aquí. Y muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando y en este caso viendo de ahora en adelante. Y bueno, el episodio de hoy es un episodio muy, muy especial. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que José Miguel, quien es uno de los coordinadores de PDA, Proyecto de Amor. Y bueno, José, cuéntanos cómo te sientes de estar aquí. Bueno, realmente muy agradecido como por el hecho de compartir y hablar desde nuestra experiencia de Dios. Me parece siempre que hablar sobre eso que Dios nos regala, aparte con personas chéveres, amigos, pues es algo de lo que me emociona full. Qué bueno. Bueno, el tema de hoy va a ser un tema relacionado a los dones de Dios. Entonces, me parece pertinente iniciar, pues, definiendo que para ti, ¿qué son dones de Dios, dones recibidos por Dios? O sea, que, ¿cómo lo podrías definir? Bueno, fíjate que cuando pensaba un poco sobre eso que tal vez Dios nos regala como dones, principalmente creo que es un regalo, ¿sí? Un regalo que muchas veces puede ser desconocido o muchas veces podemos ir sintiendo que lo conocemos. Y me lo imaginaba tal cual como cuando abres un paquete. O sea, te llega, pero no sabes qué, a menos que pues lo abras. Yo veo lo mismo con los dones, tipo el hecho de ese regalo que Dios te da para algo que es muy específico de ti y que al mismo tiempo puedes darlo también a los demás. Siento que los dones es algo que Dios nos ama tanto y nos regala como esa particularidad en la vida de cada uno para que podamos hacer con eso algo especial. Ok. Y ahora, en tu caso específico, o sea, ¿cómo ves los dones? Cuéntanos un poquito tal vez de tu testimonio, de los dones tuyos propios o de cómo has visto tú este tema de forma personal en tu caso, pues. Bueno, fíjate que en mi caso pensaba mucho el hecho de a lo largo de mi vida qué dones me ha dado Dios. En inicio, porque realmente soy yo merecedor de ellos. En segundo plano, preguntaba de que, bueno, ciertamente si Dios me escoge para algo en específico en el poder regalármelo, pues vamos a descubrir de qué manera, muchas veces. Creo que la mayor parte de mi vida no como que me dediqué a descubrirlo, sino que simplemente llegaron. Por lo menos en el lado artístico, que es a lo que me dedico, o sea, mi mundo lleno de pinturas y tal. En un inicio, o sea, yo dibujo desde pequeño, pero no es que era wow, algo así súper talentoso. Yo más bien siempre he dicho que como que a lo largo de mi vida me ha tocado como trabajar eso que se me da. No es como que se apareció y soy buenísimo en eso y tal. Pero el arte, en específicamente la pintura, sí es algo que siento que Dios me colocó en un inicio. Lo primero que pinté en mi vida fue en el 2019, perdón, un rostro de Jesús. Lo dibujé como las siluetas, nunca agarré un pincel, no sabía cómo mezclar los colores, no sabía cómo hacer todo eso. Y bueno, salió de ahí un rostro y dije como que, mira, bueno, con esto puedo pintar, entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, siento que eso es uno que actualmente vivo de eso, o sea, es parte de mi vida esencial. Pero hay otros, como el escuchar, el hablar, creo que pequeño era muy tímido, no hablaba mucho en público, aconsejar y esto. Es como un poco raro para mí porque no acostumbro a decir como que algo de lo que Dios me haya dado tal vez por no parecer, o sea, como que poco humilde, sino más bien el hecho de que me lo había reservado durante mucho tiempo. Entonces, el poner en práctica en mí lo que siento que Dios me ha dado, ha sido, bueno, un testimonio muy, muy hermoso porque pues sí, todo ha sido dado por Él. Ok. Y ahora, aparte de la pintura, por ejemplo, o el don de hablar y escuchar, ¿será que nos podrías dar tal vez unos dos o tres ejemplos de dones de Dios para que también la gente que nos escucha tenga un poquito más de contexto? Sí, bueno, yo siento que tal vez de los dones que nos regala Dios a través del Espíritu Santo, que inicialmente pues nuestra fe nace desde Pentecostés, creo que por lo menos para mí, el don de sabiduría es el hecho de uno de los más especiales, no porque tengas que ser un super letrado, tal, un super sabio, sino el discernir verdaderamente aquellos problemas de la vida o aquellos circunstancias, decisiones personales que Dios te coloca en el corazón, la sabiduría necesaria para poder escoger. Es ahí cuando pensamos que, bueno, escogí bien. Desde mi punto de vista, creo que más allá de escoger bien es que Dios te da un don de sabiduría para más que escoger bien, es aquello que te hace bien a tu vida. El don de consejo, el hecho de empatizar, al mismo tiempo
sincronizarte con lo que la otra persona pueda sentir, sentir compasión y demás, es el hecho de saber desde dónde puedo hablar. Y ahí es cuando, bueno, hay una frase de San Agustín que dice, no soy yo, sino tú quien vive en mí. Es parte de lo que creo que a través del consejo que podemos dar, no porque seamos más o menos, sino que nos hacemos iguales a través de un mismo don, en el hecho de lo que nos puede regalar. Y el tercero para mí sería el perdón, el hecho de saber que somos capaces y fuimos creados para amar extremadamente, pero también para perdonar en todas sus facetas. O sea, eso es algo que no viene netamente de nuestra humanidad, sino que tiene que venir dado por el Espíritu para poder hacerlo. Ok, entonces pudiésemos decir que no todos los dones son necesariamente cosas que la gente ve, porque por ejemplo cuando uno piensa en dones, muchas personas dirán, no, la pintura o de orador, por ejemplo, Sí, pero tal vez son cosas muy privadas en algunos casos, como la sabiduría, muchas veces la gente no se da cuenta, o tal vez el discernimiento, cosas por ese estilo, ¿verdad? sí, sí, correcto. O sea, de hecho, siento que con lo que Dios nos regala no hacemos hablar de eso como por el hecho wow, crear que somos unos superdotados, sino hay muchas personas que tal vez tienen a través de un don de oración en el que pueden desde su casa o desde su lugar y su metro cuadrado crear momentos y espacios en el que puedan ayudar a otro a través de eso que siento en el corazón que Dios me pone. Infinidad de ejemplos como que muchas veces tal vez estés orando y no sepas realmente lo que estás diciendo, pero sí es realmente Dios lo que está diciendo. Y puedes incluir un poco más en el que, bueno, profundizar en estos dones te lleva a ir descubriendo mucho más sobre tu relación con Dios. Y hay personas que incluso si se han dedicado a tal vez muy privadamente seguir descubriendo qué es eso que Dios les quiere dar. Ok, entonces, por ejemplo, las monjitas que viven toda su vida encerradas, o casi toda su vida, y lo que hacen es orar por los demás, podríamos decir que es un don de cierta forma, Sí, ¿correcto? sí, o sea, de alguna forma sería, ¿sabes? Es parte al mismo tiempo de su misión y al mismo tiempo parte del don que Dios les da. Y seguramente eso lo complementa mucho, porque algo que yo me preguntaba es, bueno, ¿Dios nos da un don o nos da muchos? Ok, Entonces, yo creo que hay una línea infinita de dones a través de nuestra vida que podemos dar, unos que tal vez cultivamos y otros que son netamente dados. Por ejemplo, el que canta, hay gente que canta hermoso y maravilloso porque nace así, pero como todo, o sea, si no sigues profundizando en eso, probablemente lo dejes ahí ok. y pase de ser un don a otra cosa. Sí, justamente eso te iba a preguntar, si los dones tipo eran adquiridos con el paso del tiempo o si era algo que Dios decía desde un inicio, no, esta persona va a tener en su vida estos tantos dones, eh, o era una combinación de ambas cosas. ¿Te parece que es eso, una combinación de ambas cosas o que es algo más simplemente dado por Dios? Está ¿Cómo lo buena esa ves? pregunta, o sea, está chévere porque, bueno, para José Miguel, creo yo que es ambas, es ambas dos. Ok, Es ambas porque creo que Dios desde el inicio con personas muy específicas te lo da. Creo que es un misterio a través de cuál, o sea, tal vez no podemos decir muy específicamente porque Dios te dio ese don. Y al mismo tiempo con el pasar de la vida, creo que también te lo sigue regalando. Y muchos incluso tú los vas descubriendo. Entonces lo veo como un tratado de amistad, como decía Santa Teresa, tipo, para que haya un trato necesitan dos personas. Es tipo, yo puedo regalártelo, pero también hay una parte que tiene que aceptarlo. Yo puedo mostrártelo, pero hay una parte que tiene que buscarlo. Entonces siento que complementa la vida del ser humano con la vida de lo que Dios te quiere dar para bueno, descubrir todo esto. ok. Bueno, yo pienso que tal vez muchos dirán como que, eh, ok, pero si Dios lo pone desde un inicio, entonces como que es injusto, tal vez algunos lo pensaban de esa forma, ¿no? Pero también yo lo veo desde el punto de vista que ok, Dios lo sabe todo, Dios lo hace todo, pero a la vez tú eres el que por libre albedrío pues decide desarrollar eso o hacerlo o ponerlo en práctica realmente. Entonces también te quiero preguntar lo siguiente, ¿cómo sé yo qué dones tengo? Porque tal vez para algunos sea obvio, o sea, como que no, yo soy bueno en esto, pero no todo el mundo le pasa. Sí, claro. Entonces, ¿cómo puedo descubrirlo? Que tal vez alguna actividad, algún tipo de oración, o cómo puedo hacer para descubrir en qué soy bueno. Yo creo que, eh, por lo menos es curioso porque yo lo veo como dos caminos, ¿no? En el camino cristiano siento que tal vez es un poco más sencillo ir descubriendo pues este tipo de dones, porque inevitablemente Dios te los va a ir mostrando. O sea, es Ok, decir, si tú comienzas a hablar en público y demás, bueno, tal vez entonces puedo tener cierta capacidad de esto.
o a través de mi oración, o a través de mi silencio, a través de mi relación con Dios, o a través de una misa, o a través de mil formas, yo siento que Dios te lo va a buscar. Mientras que tal vez algunas personas puedan ser no cristianas y durante el camino normal de la vida, yo siento que Dios igual lo muestra, pero ahí cada quien pone sus barreras y pone sus limitantes. Hay personas que cantan muy hermoso y yo personalmente, San Miguel, creo que todo, digamos, acto sobresaliente de un ser humano tiene que venir de un regalo de Dios. O sea, aquella persona que canta maravilloso, aunque no cree en Dios, yo estoy seguro que es un don de Dios. Claro, en Ok. este caso es un talento, porque no está tal vez puesto al servicio de Dios, pero no deja de ser un regalo que Dios te otorga. Entonces, ¿cómo podemos descubrirlo? Yo creo que primero sincerarnos con nosotros mismos en el que para qué somos buenos, porque a veces tal vez podemos caer en la tentación de forzar un don, tipo, bueno, Ok. porque Dios me dé todo, entonces significa que yo voy a cantar Sí, como los que se brutal. meten en el coro de la iglesia y no son tan Exacto, buenos. no, sabes, yo siento que todos tenemos, de hecho los dones creo yo que vienen de ahí, ¿no? De que todos tenemos un espacio en nuestra iglesia y también un espacio en nuestra vida con Dios. Es decir, yo no puedo intentar robar o hacer algo que Dios me ha capacitado para otras cosas. O sea, creo que se basa mucho también en la humildad. La Ok, humildad del aceptar de que si esto se me dio, no necesariamente se me tiene que dar más. Si es uno, dos, cien, pues por algo fue, pero no es una comparación entre el camino del otro y mi camino. ok. Sí, creo que también eso es muy importante, no compararse con la otra persona, Claro. porque no todos los dones son iguales, no todos tienen el mismo número de dones. Y, ok, digamos que ya por cualquier medio ya sé qué dones tengo, ¿cómo hago para que estos crezcan y se vayan desarrollando? ¿Qué pudiese hacer al respecto? Yo ahí hay una frase de San José de Tarbes que dice ser para Dios y para los demás. Yo baso personalmente mucho de mi vida en eso, en el hecho que, ok, una vez que lo encuentro, entonces, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Yo pienso y seguiré pensando que, y bueno, es parte incluso de lo que nos dice la misma historia de Jesús, que es puesto para darlo a los demás. Y más allá de palabras o como que suene muy bonito, es, bueno, o sea, si a mí se me dio un don, una capacidad de servicio enorme, ¿cómo hago? Pues puedo simplemente no hacerlo o dedicar mi vida a darle a los demás. Y es complejo porque, bueno, un domingo a las 3 de la tarde, ¿qué necesidad hay? O repartir arepas por la calle, o sea, todo esto de esta mística que para el mundo tal vez es un misterio, ahí es donde entra la parte de nuestra espiritualidad en el que, bueno, para que sea convertido en un don en un don y con esto que Dios me dio, creo que hay que darlo siempre a los demás. O sea, el hecho de que esto que se me dio a mí no es para guardarlo o engavetarlo. Tal vez es egoísta guardarte el don para ti mismo y solamente Sí, para ti mismo. sí, sí. Y de hecho podemos caer en esa tentación incluso dentro de nuestro mismo camino de fe, en el que tal vez si yo tengo la capacidad de orar de una manera muy especial para Dios, a veces no lo hago porque simplemente quiero hacerlo para mí. Ok, Y puedo creerme más superior y tal, y no, nada más alejado de la realidad que eso. O sea, el hecho de darnos a los demás, creo que nos hace más humanos, nos hace más frágiles, y al mismo tiempo más cristianos. O sea, yo veo la vida de Jesús como todo aquello que se le dio, fue todo aquello que él también dio. O sea, es decir, lo que mucho se te da, mucho también se te exigirá. Y creo que parte de eso, ¿no? De la sencillez y el deseo de saber que esto no es para mí, es para darlo todo. ok. Si decimos entonces que un don, así sea que creamos en Dios o no, es recibido por Dios o es entregado por Dios y que aparte de eso, ese don tenemos que compartirlo con los demás, ¿cómo puedo hacer yo para pues compartirlo con mi iglesia, con mi parroquia, con mi grupo, con mi comunidad, con mi movimiento? O sea, porque, ok, digamos que yo soy bueno enseñando, tal vez, pero ¿cómo puedo poner yo eso en práctica en mi iglesia? O si se me da la pintura, si se me da la oración, porque muchos estoy seguro que dirán, soy bueno en esto, pero no sé cómo llegarle a mi comunidad o no sé a quién tal vez decirle cómo se puede hacer en ese caso. Sí, bueno, yo creo que inicialmente, si en un sitio estamos como muy perdidos, dirección espiritual es una clave muy importante para el hecho de que nuestro sacerdote o persona de confianza pueda también dirigirnos a que, bueno, si esto es lo que yo tengo, ¿cómo puedo entonces ofrecerlo a mi comunidad? Digamos, tal vez hablo desde mi caso, desde mi Ok, testimonio, en el inicio, cuando me gusta mucho escribir, me fascina escribir.
es algo que hacía mucho para mí. Entonces ahí aplico mucho de lo que decía anteriormente. O sea, todos mis escritos eran guardados y tal y esto. Y en un momento dije como que, bueno, o sea, siento que si esto se me da, realmente es para darlo al otro. Entonces, bueno, por lo menos en Proyecto Amor hay un equipo previo a misiones y más allá de cosas que se encarga de escribir toda esta formación. Ok, Entonces, hay dos caminos, siento, como que voluntariamente puedas humildemente decir, mira, aquí estoy, para ok, esto soy bueno, si me necesitan pueden contar conmigo, o que la otra persona también se dé cuenta y te invite, en el cual fue mi caso, y bueno, mira, José, ¿quieres que puedas colaborar, ayudar con esto y tal, no sé qué? Y bueno, tu respuesta ya al decir sí e incursionar en ese servicio, al mismo tiempo ya estás poniendo en práctica los dones con tu comunidad. Siento lo mismo a través de todo lo que nos regala. Y hay una clave para mí fundamental que es el hecho de la empatía y la valentía. Es decir, ok, la empatía en saber de que esto que se me da, quiero que de alguna forma u otra el otro pueda ser parte de eso. Es decir, me gustaría que estés conmigo en esto. Es saber, bueno, aceptar al otro tal y como es. Y la valentía porque no es fácil que cuando esto viene, tomemos esa decisión sí, bueno, vamos a hacerlo porque siento que es lo que Dios me pone en el corazón y tal, porque, bueno, da miedo, da nervios, da muchísimas cosas, pero de igual forma ese impulsito, ¿no? Es sí. necesario. Me parece muy bueno lo que dices de la valentía porque muchas veces nos bloqueamos por eso justamente, o nos hacemos un bloqueo mental pensando que no tenemos la capacidad cuando sabemos que la tenemos, pero no la queremos Exacto. hacer porque nos da miedo. Sí, Entonces, doy un ejemplo, por lo menos en la parroquia Espíritu Santo de Barquisimeto, yo no sabía que había tantos movimientos. Y muchas personas estoy seguro que de la zona quieren ayudar y no saben cómo. Y yo vengo, yo les pregunto a la gente que está ahí, no, ¿cuáles son los movimientos dentro de la parroquia? Yo pensando que si había uno solo. ok. Y cuando me dicen, no, movimiento juvenil, movimiento de coro, movimiento de música, movimiento de los catequistas, movimiento eh, de los lectores, movimiento de los monaguillos, entonces uno se queda impresionado. Y estoy seguro que si uno busca, el que busca encuentra. Sí, Entonces, también siento que por ahí va la cosa. claro. Te quería también poner un ejemplo hipotético, ¿no? De un caso. Una persona que pues digamos que tiene muchos dones, sabe en qué es bueno, tal vez en qué no es bueno, y dice, ok, esto me gusta, esto soy bueno, pero no se decide en qué apoyar, o no se decide a qué postulado, a qué movimiento pertenecer, aunque sabe qué dones tiene. ¿Cómo, qué consejo le podríamos dar a esta persona? Tipo, que se decida por lo que le gusta, o por la necesidad de la comunidad, o qué, ¿cómo? Pues una buena pregunta. Yo creo que ambas opciones son muy válidas. Tipo, el hecho de servir en la necesidad de lo que te gusta, creo que es un paso en lo que hablábamos de la valentía, muy valiente de tu parte. Sin embargo, yo siento que el don tampoco es un sacrificio de terror. Ok, Es decir, creo que donde sirvamos no es que tenemos que sentirnos cómodos, pero sí por lo menos en un espacio comunitario donde podamos también ser, porque tal vez eso pueda limitarnos a, por ejemplo, uno de mis más grandes sueños, que misionar ciertamente no entra en un don como tal, pero entra en parte de la vida del cristiano, porque ahí pues experimentas un montón claro. de dones y talentos que Dios Tal te vez quiere dentro de regalar. las misiones apliques muchos dones. Exactamente. Entonces, uno de mis más grandes sueños ha sido irme al Amazonas Ok, a evangelizar y sobre todo a regalar catequesis a los niños indígenas. Ha ok. sido algo que me nació hace, no sé, pues, como unos 6 años, 7 años atrás. Bueno, permiso. Si alguno que está viendo puede ayudar a José a cumplir ese sueño, que, que me Estaría escriba. chévere. Sí, entonces yo, tipo, ese lugar tal vez las condiciones no son las más adecuadas para yo sentirme Ok, cómodo. claro. Clima, alimentación, animales, riesgos, todo. Pero tal vez sienta yo que hay una necesidad ahí en donde puedo poner de lo que Dios me da. ¿Lo decido yo? Creo que la mitad, porque la otra entra en un discernimiento en donde Dios es el que está poniendo verdaderamente el deseo en mi corazón. Em, y el otro camino donde me dice, entonces, ¿cómo puedo hacer? Si le preguntaran a José Miguel, hoy yo diría que buscaras una comunidad Ok, en la que te sientas acompañado, amado y que todos estos dones puedan seguir poniéndose en práctica, porque ambos caminos creo que son muy válidos. Pero disfrutar de la comunidad donde digamos, es como que algo allí como que va conmigo. Y es lo que te decía, yo veo como los dones y es todo este camino de Dios como diferentes equipos de fútbol. Si a ti te ok. encanta el fútbol, te encanta en donde sea, puedes jugar en cualquier lado.
Sin embargo, yo, por lo menos, si soy de Barcelona, probablemente me sienta más a gusto en el Barcelona. Y no significa que soy menos futbolista por eso, en realidad soy tan futbolista como los demás. Hay unos que escogen el Madrid, hay unos que escogen pues el Inter y así. Entonces creo que lo mismo aplica en estos casos, por lo menos en nuestra iglesia, esto tal vez es un tema muy amplio, pero hay un movimiento que se llama la renovación carismática, es muy antiguo y su manera más profunda son los dones a través de las oraciones. Y hay gente que a través de la oración pues ve muchas cosas de Dios y recibe señales y un montón de cosas. Tal vez no es con lo que yo me identifico. Entonces probablemente mi don o mi servicio esté más inclinado a un lugar donde yo pueda sentirme más identificado. Y ese mismo sentirme identificado automáticamente va a ser también que sea necesitado. Ok. Y con respecto a, digamos, si pudiésemos poner un tip o un consejo final como que para que la gente se quede con eso, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando? Bueno, yo creo que diría el hecho de que Dios no puede poner, no lo decía yo, lo decía Santa Teresita, Dios no puede poner deseos ni sueños irrealizables en nuestro corazón. Entonces, muchas veces, tal vez aunque estemos en este camino de descubrir qué es lo que quiere Dios de mí, qué es esto que me ha regalado, qué hago con esto que me regaló, es seguirlo descubriendo. Puede parecer a veces tal vez de generarnos temor o generarnos dudas, generarnos incertidumbres, pero vuelvo al inicio, como el regalito que nos da. Yo siento que Dios nos regala una cajita todos los días en un lazo. Y suena muy cursi, pero cuando una vez decides destaparla, encontrarás cosas maravillosas ahí. ¿Y qué haces tú cuando tienes un regalo? Incluso la gente lo grita, muéstralo, muéstralo. O sea, tú lo muestras a los demás y lo mismo es nuestra vida. O sea, si nuestra vida es una caja de regalos, diría yo que eso que Dios nos regala, a la redundancia, todos los días, seguirlo descubriendo, Ok, seguirnos animando a darlo a los demás, no importa las circunstancias o las adversidades, porque todo es posible si Dios lo coloca en nuestro corazón. ok. Ahora te voy a hacer una pregunta final que ya todos conocen, que ya lo he realizado muchas veces, pero estoy seguro que muchos quieren saber tu opinión. Ahora, si les pudieses dar a las personas que nos escuchan un consejo, no tanto relacionado a los dones, sino un consejo para acercarte más a Dios de forma general. O sea, ¿cuál utilizarías o cuál les dirías? Tipo, no sé, la oración o la confesión o la dirección espiritual. Cuéntame. Mm, yo Uno diría, solo, uno solo, yo diría, es el que he aplicado este año, ir a misa diaria, misa diaria. misa Ok, diaria, misa diaria, sí. Parece al principio que puede ser tedioso si tal vez no estás acostumbrado, pero una vez que descubres el misterio de estar ahí con Jesús, Eucaristía todos los días, o aunque no lo puedas recibir, estar frente a Dios literalmente todos los días de tu vida, empieza a acercarte inevitablemente mucho más. ok. Sea un amor por la Eucaristía enorme. Sí, 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 un amor ok. enorme por la Eucaristía. O sea, Bueno, yo creo que eventualmente si vas a misa todos los días, ese amor lo vas a encontrar en el sí, camino, no hay de otra. sí, correcto. Bueno, no sé si tienes algunas palabras finales, algún comentario que quieras hacer antes de que terminemos. Bueno, súper agradecido contigo de Ah, invitarme, no, agradecido yo porque vinieses. de pana muy, muy chévere. Ale me contaba al inicio cuando preguntaba dónde surgió la idea del podcast, es el primer podcast católico que asisto y que veo por ahí. Y me parece, o sea, muy admirable, pues un sueño muy lindo. Me encanta conocer gente que siga apostando por construir pequeñas cosas para Dios, que pueden parecer sencillas, pero para Dios son maravillosas. Y creo que vivimos como en un mundo en donde tenemos muchas herramientas para que todos estos dones, talentos y tal exploten. Y creo que esta es una muy de ellas, pues el hecho de seguir apostando a nuestros sueños, lo que le dedicamos y tal, porque, o sea, esto es completamente del corazón, o sea, es completamente genuino y sencillo. Y me alegra mucho, mucho disfrutar estos espacios, o sea, lo agradezco mucho. Ah, de verdad lo agradezco mucho, lo aprecio mucho. Y bueno, no sería posible sin ti y también sin los que nos estarán escuchando. Y bueno, les pido ya por primera vez oficialmente que le den like al video en YouTube, porque va a estar en YouTube. Pues sí. Y, y bueno, de verdad que muchas gracias. Les deseo lo mejor a los que nos escuchan y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Amén.